Nico. Eso. Gracias, Nico. Les decía, hermanos, antes de que se derribe el audio, derribados pero no destruidos. Ese es el título de este mensaje. ¿Y por qué le he puesto ese título tan paradójico, medio extraño, medio raro? Porque cuando pasan estas cosas de este nuevo confinamiento, no sé si usted cómo se siente, pero a veces nos sentimos derribados. A veces nos sentimos en el suelo, posiblemente. Es decir, nos viene un sentimiento de derrota a veces. Como esas pesadillas que corremos y no avanzamos, que patinamos ahí mismo y ahí mismo y ahí mismo. Porque uno esperaría que haya progreso. Uno esperaría que ya pronto se acabe esta situación económica, esta situación del virus, esta situación de tanta incertidumbre global. Pero no, nuevamente otro confinamiento, nuevamente otro estado de excepción que aquí en nuestro país estamos viviendo en Ecuador. ¿Y cómo enfrentamos esto que estamos sintiendo, estos sentimientos a veces de derrota? ¿Alguno de nosotros ha sentido ese sentimiento de derrota? Levante su mano. Yo sí he sentido. ¿Por qué? Porque es algo humano, que a veces a nosotros como cristianos tal vez nos cuesta reconocer a veces por cierto discurso que hemos escuchado, un discurso triunfalista, es decir, un discurso que simplemente está diciendo que todo va a estar bien, que los hijos de Dios todo les va a ir bien, que siempre van a tener en abundancia, que siempre van a estar sanos, que nunca se van a enfermar, y un montón de cosas que lastimosamente a veces escuchamos. Discursos triunfalistas sobre la vida cristiana, pero cuando pasan estas cosas a nivel global, lo que estamos viviendo, nos viene un sentimiento de derrota. Por eso le he puesto derribados pero no destruidos, y este título del mensaje sale de la palabra del Señor. Y vamos a buscar en la palabra del Señor el título del mensaje, que está literalmente, dice derribados pero no destruidos. Algunos seguramente ya lo han escuchado porque es un texto muy hermoso, muy conocido del apóstol Pablo, que está en 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4, voy a leer en la Reina Valera contemporánea, usted me puede seguir en la versión que usted tenga. 2 de Corintios capítulo 4, desde el versículo 7 vamos a leer. 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Miren, aquí está el título del mensaje. Derribados, pero no destruidos.
siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Miren qué maravilla. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Mis hermanos queridos, el apóstol Pablo está escribiendo aquí, y el apóstol Pablo sabe de lo que está diciendo. Y para poder entender un poquito por qué es que el apóstol escribe esto, veamos un poquito de su vida. Y para eso les animo, sin perder de vista el texto de 2 de Corintios, a que vayamos a Hechos, capítulo 14. Un poquito más antes está el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 14, versículo 19. Hechos de los Apóstoles 14, 19. En ese momento llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos, miren, que persuadieron a la multitud para que apedreara a Pablo. Y hermanos, aquí debo hacer una pausa porque el texto es muy resumido, ¿no? Apedrear en esa época era coger unos molones de piedra grandes con las dos manos. No era que les lanzaban unas piedritas como de ripio, ¿no? Sino que les lanzaban unos molones que cogían con las dos manos, y con las dos manos, lo más que avanzaban el peso de unos molones grandes de piedra, le tiraban a la persona hasta que muriera. Era la muerte por lapidación, digamos. Después de que le apedreaban, la persona obviamente se arrinconaba en un lugar, se tapaba se cubría como podía, ¿no es cierto?, con las manos, con los brazos, la cabeza, pero le seguían lanzando, y eso era algo sangriento, hermanos, terrible, terrible. Dice, para que apedreara a Pablo. Después de eso, lo arrastraron. ¿Cómo estaría Pablo para que lo arrastren? Ya casi, digamos, totalmente, muchos ya pensaban, miren, lo arrastraron y lo llevaron fuera de la ciudad. ¿Cuánto tiempo le estarían arrastrando? No sabemos, pero posiblemente era algunas cuadras. Lo llevaron fuera de la ciudad, pues creían que estaba muerto. Entonces no era algo sencillo. Aquí en un versículo se resume un hecho sumamente brutal, ¿no? Pero es algo terrible. Imagínense en la escena, ya pensaban que estaba muerto. Cuánta sangre, cuántos moretones, estaría roto la cabeza. No dice el texto porque es muy resumido. Sin embargo, ya lo dan por muerto. Pero los discípulos lo protegieron. Y Pablo se levantó. Miren, hermanos, ¿qué les parece? Pablo se levantó y entró en la ciudad. ¿Cómo se levantaría, no? Imagínense. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, miren, y de hacer muchos discípulos, los dos regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y allí infundían ánimo a los discípulos y los alentaban a mantener la fe. ¿Cómo les decían? ¿Cómo les alentaban? Con estas palabras. Les decían, para entrar en el reino de Dios, nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Amén. Para entrar en el... Imagínense, ¿quién está hablando? Pablo, todavía con los moretones, todavía con la cicatriz, todavía un poco de sangre por acá, todavía maltrecho, medio que ya no se podía parar bien, pero ahí estaba anunciando la palabra, anunciando el evangelio. ¿Y cómo les dice Pablo así, después de haber sido apedreado y ya que le daban por muerto? Les dice, ánimo, ánimo, iglesia de Carapungo, ánimo, mis hermanos queridos, para entrar en el reino de Dios.
nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Él que lo había sentido en carne propia, mis hermanos. Esto no es teoría, esto no es conceptos, esto es la vida que está experimentando una persona de carne y hueso como el apóstol Pablo, como nosotros, como tú y como yo. No estamos hablando del Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo también es 100% humano, hombre como tú y como yo. Pero aquí estamos hablando de una persona que le daban por muerto. Y miren, por eso el título de este mensaje: derribados, pero no destruidos. Como Pablo, que le derribaron, le dieron por muerto, pero no lo aniquilaron. Amén. No lo aniquilaron. Y nosotros también, hermanos, ¿no te has sentido a veces derribado en la lona, en el suelo? Pero déjame decirte una cosa, pero no estamos aniquilados, no estamos destruidos. Y con lo que está pasando hoy en día, con este nuevo estado de excepción, nos vienen esos sentimientos. Pero déjame decirte que no va a prevalecer la aniquilación y la destrucción de nuestra vida, de nuestro cuerpo, hasta que el Señor así lo quiera. Más allá de cualquier pandemia, mis hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y por eso, la idea principal de este mensaje, le voy a pedir que anote si es que puede. El poder de la vida de Jesús se manifiesta en las debilidades de nuestro cuerpo mortal. Amén. Nuevamente, el poder de la vida de Jesús se manifiesta en las debilidades de nuestro cuerpo mortal. Amén. Y es lo que dice la palabra del Señor. Mire, la primera parte que dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En otra versión dice, escuche, atacados por todas partes, pero no acorralados. Atacados por todas partes, pero no acorralados. ¿No has sentido a veces, mi hermano querido, mi hermana querida, que viene una situación económica difícil? Y después de eso, ¿qué viene? ¿Viene la paz o viene otro problema? Viene una enfermedad. Y después de eso, que ya nosotros diríamos, ya pues Señor, hasta ahí nomás, ya no avanzo. ¿Qué viene? Viene problemas en la casa, emocionales, con la familia, distanciamiento, amargura. Y después de eso, ¿qué viene? Se muere un ser querido. Y nosotros decimos, Señor, estamos acorralados, atacados por todas partes. Pero ¿qué significa la palabra acorralados? Que no tenemos salida. Y la palabra del Señor dice que en toda prueba hay una salida. Amén. Que en toda prueba hay una salida. Es decir, atacados por todas partes, pero no acorralados. Sí parece que no hay una salida. En nuestra mente, en nuestra humanidad, en nuestra visión terrenal, digamos horizontal, parece que no hay una salida. Pero no estamos acorralados. Es decir, Jesucristo es la salida. El Espíritu Santo es la salida. La palabra de Dios es la salida. La esperanza del Señor es la salida. La alabanza al Señor es la salida. Algo que ni siquiera podemos ver, pero que podemos sentir. Que es el Señor que está dándonos esperanza, dándonos fortaleza en medio de todas las tribulaciones. Amén. Miren, después, ¿qué dice? Dice, en apuros, pero no desesperados. ¿Cómo hicimos este culto? Al apuro. En apuros, hermanos. Estamos en apuros, vean, literalmente estamos en apuros. ¿Por qué? Porque el miércoles en la noche recién llegó la resolución del COE, pues. Y nosotros teníamos todo planificado para el domingo. Y entonces nos pusieron en apuros, hermanos. Vean, literal nos pusieron en apuros. Pero no estamos desesperados, ¿o sí? No estamos desesperados. No estamos desesperados. En otra versión dice, desbordados, pero no desesperados. Desbordados, ¿por qué? Porque a veces sentimos que la situación como que se desborda.
como que ya no podemos más. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, ya no soporto, ya no aguanto más? Levanten la mano. ¿Cuántos hemos dicho, Señor, ya no aguanto más? Cuando nosotros decimos eso, es que nos sentimos desbordados. Sentimos que la situación nos sobrepasa, que las circunstancias nos sobrepasan. Tanto dolor, tanta angustia, tanta escasez, tanta incertidumbre. Señor, nos sentimos, ya no más, Señor, ya no más. Pero no estamos desesperados. No estamos desesperados, mis hermanos queridos. Me ha tocado estar en funerales de siervos y siervas del Señor, como muchos de ustedes supongo, en esta época, como pastor, me ha tocado estar. Y veo la diferencia, que en los funerales que ha fallecido alguna persona, algún siervo, sierva del Señor, hay dolor. Y es humano sentir dolor. Pero mis hermanos, no hay desesperación. Pero he presenciado también, y me ha tocado oficiar funerales de personas que no conocen al Señor, hermanos queridos. Se oyen los gritos ahí en la calle. Ahí cuando fallece la persona, ahí en el cementerio, las personas se quieren tirar dentro de la tumba. Se quieren tirar dentro de la tumba. Hay una desesperación terrible. Y los familiares les toman de los brazos. Y ellos dicen, déjame, quiero morirme con esa persona. Ya no tengo vida. Se me ha ido la vida, déjeme, me voy a morir. Se quiere lanzar ahí al hueco. Una desesperación, uno no sabe qué hacer, hermanos, les confieso, yo no sé qué hacer, porque es durísimo esa situación y es mucho dolor, ¿no? Pero hay desesperación. Nosotros sentimos dolor, porque somos humanos, lloramos, guardamos luto, pero no caemos en la desesperación, porque sabemos que hay esperanza en Cristo Jesús, amén. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué más? Después, ¿qué dice? A ver, síganme, ayúdenme con el texto, por favor. Perseguidos, versículo 9, pero no desamparados. Miren, perseguidos pero no desamparados. En otra versión dice, perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios. Ahí estaba el Señor Jesucristo con el apóstol Pablo cuando le estaban apedreando, hermanos. Ahí estaba el Señor Jesús al lado de él, tomándole la mano. Ahí no le había abandonado. Le querían matar, pero Jesucristo nunca le abandonó. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No importa que haya persecución, hermanos, y posiblemente va a haber en el futuro persecución, porque los días son malos. Porque los días son malos y lastimosamente todo el sistema global, mundial, como usted ve, parece que va camino a la persecución. A que los que decimos que creemos en Jesús, que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios, tal vez haya persecución en el futuro. Gracias a Dios ahorita hay libertad y por eso estamos predicando la palabra, amén. Y tenemos que aprovechar esta bendición de predicar la palabra, mis hermanos queridos, con libertad, porque no hay nadie que nos impide predicar la palabra. Aprovechemos de eso. No tenía el apóstol Pablo esa bendición. Miren, había persecución. Después, ¿qué dice? Al final, miren el título del mensaje: derribados pero no destruidos. En la lona, dice una versión, en la lona pero no fuera de combate. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. En la lona pero no fuera de combate. Sí, es verdad, mis hermanos. Como humanos tenemos que reconocer que a veces nos sentimos que estamos en la lona. Como el boxeador que le dan un bueno, ¿no? Que parece knockout y ¡pum! Cae, ¿no? Y se derriba y se queda así un rato. Y le comienzan a contar, ¿no es cierto? 1, 2. Pero ahí nos levantamos, mis hermanos queridos, en el nombre de Jesucristo. Nos levantamos en el nombre de Jesús porque no estamos fuera de combate. Esa es la diferencia, mis hermanos, con las personas que no conocen a Jesús y con los que conocemos a Jesús. Porque dice la palabra del Señor, y no digo yo, ¿cuántas veces se levanta el justo? ¿Cuántas veces cae el justo? ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Y cuántas veces se levanta? 7 veces se levanta. Cae el justo, pero se levanta. Y nosotros caemos, pero nos levantamos en el nombre de Jesús.
Y mis hermanos queridos, por esta situación que estamos pasando, ciertamente nos sentimos que estamos en la lona a veces, por esta pandemia. Pero en el nombre de Jesús nos levantamos para seguir luchando, para seguir buscando al Señor, para seguir clamando al Señor, para seguir escuchando su palabra, para adorarle al Señor. Sale un cántico de alabanza de lo profundo de nuestro corazón, porque no estamos fuera de combate. Amén. Mis hermanos queridos, la muerte de Jesús tiene que manifestarse en nosotros para que se manifieste la vida. Es decir, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que ser crucificados así como Jesucristo para que se manifieste la vida en nosotros. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra carnalidad. Tenemos que vivir en la debilidad de nuestro cuerpo mortal para que ahí se levante el Cristo resucitado. Porque si nosotros estamos llenos de nuestra autosuficiencia, si nosotros estamos llenos de nuestro poder, si nosotros estamos confiados en nosotros mismos, confiados en nuestro ego, confiados en nuestra fortaleza, entonces no se manifiesta la vida de Cristo resucitado. La condición para que se manifieste la vida de Cristo resucitado es que haya muerte. Primero hay que morir para que Cristo resucite. Amén. Si no hay muerte, no hay resurrección, mis hermanos queridos. Ese es el misterio del apóstol Pablo, miren. Ese es el misterio, esa es la paradoja. En medio de la muerte hay vida. En medio de la debilidad, ¿qué hay? Victoria en el nombre de Jesucristo. El poder de la vida de Jesús se manifiesta en las debilidades de nuestro cuerpo mortal. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Y por eso, mis hermanos, en este momento vamos a adorar al Señor y vamos a decirle al Señor con manos vacías: venimos, no tenemos nada que darte. Vamos a ponernos de pie un momentito, mis hermanos queridos. Pongámonos de pie y digámosle: Señor Jesús, con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte, no puedo impresionarte. Si estamos con las manos vacías, entonces el Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo. Amén. Pero si estamos con las manos llenas, entonces el Señor ya no tiene nada que llenarnos. Porque ya el Señor nos dice: estás con las manos llenas, no puedo darte nada más. Pero si estamos con las manos vacías, si estamos humildes delante del Señor, entonces el Señor nos va a llenar. Y el Señor va a usar nuestras manos. Va a usar nuestras manos para bendecir. Y van a ser las manos del Cristo resucitado las que van a bendecir en medio de esta pandemia. Son las manos con las cicatrices de Cristo. Esas son las manos que el Señor nos va a dar. Son manos de la debilidad de Cristo Jesús, pero de la fortaleza, del poder del Espíritu Santo. Amén. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No tenemos nada que darte, Señor. Postrémonos delante del Señor. No hay nada de valor en mí. No hay nada de valor en nosotros, Señor. No puedo Digámosle al Señor. impresionarte. No podemos impresionarte, Señor. Digámosle. Te puedo entregar Sí, Señor. mi corazón. Corazón quebrantado al Señor, entreguémosle. Pero está quebrantado. Está quebrantado, pero te entrego, Señor. Recíbelo, Recibe, mi buen Señor. pastor. Recibe nuestros corazones quebrantados, adoloridos. Tú puedes restaurarlo. Recibe nuestra debilidad, Señor. Dígale al Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Pongamos nuestra vida al servicio del Señor Jesucristo en este momento. No será mucho, pero le entrego. Señor, te entregamos nuestra vida. Postémonos ante el Señor, levantemos nuestras manos. Y si mis manos Sí, hoy Señor. vacías están, Sí, Señor, en el nombre de Jesús. puedes llenarlas con Llénanos, tu gran poder y llénanos amor. ahora nuestras manos con tu gran poder, con nuestro Usa amor. mis manos, Señor. Usa nuestras manos, Señor, usa. El
extienda sus manos para que sean usadas por el Señor en esta pandemia. Nuestras manos, nuestras bocas, los mensajes que podamos escribir, que podamos compartir, las llamadas telefónicas, cualquier Manos cosa, vacías, el Señor lo va a usar vengo a ti. para que la vida de Cristo resucitado No tengo nada llegue. que darte. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea el Señor. No hay nada de valor en No mí. hay nada de valor en mí, Señor. No hay nada de valor en mí. No puedo Sí, impresionarte. Señor. No podemos impresionar. Te puedo entregar mi Entreguémosle. corazón. Entrégale tu corazón al Señor. Entrégale. Pero está quebrantado. Recibe, Señor, nuestro corazón quebrantado, nuestra debilidad. Recíbelo, Recibe, Señor. mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Gracias, Señor. Restaura nuestros corazones en el nombre de Jesús. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Sí, Señor, nos humillamos delante de ti. Nuestras vidas están a tu No servicio. será mucho, pero le entrego. Recibe nuestras vidas en sacrificio. Y si mis manos hoy vacías están, Llénanos de tu gran poder y amor. puedes llenarlas Señor. con Llénanos. tu gran poder y amor. Llénanos ahora con tu gran poder y amor. Usa mis el manos, nombre de Señor. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras manos. Llena nuestras vidas. Usa mis tu gran manos, poder y Señor. Usa nuestras manos, Usa mis manos, Señor. Usa nuestras manos. Usa nuestras manos, Señor. Las manos de Cristo resucitado que se manifiestan en nosotros. El poder de la vida de Jesús se manifiesta en las debilidades de nuestro cuerpo mortal, como dice la palabra en 2 Corintios 4, del 9 al 10. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Tome Aplauda al asiento. Señor Jesucristo. Sí.